Hola, ¿cómo les va? Volvemos con más noticias en RT. Primero, para repasar titulares. A un mes del inicio de las protestas en Colombia y ya con la polémica reforma tributaria aprobada, Iván Duque presenta nuevas medidas relacionadas con el desarme de la población y el refuerzo de los cuerpos de seguridad. Los carabineros de Chile dicen que el atropello de un manifestante por parte de un agente fue un accidente de tránsito. El uniformado está en libertad, el joven internado en grave estado. Además, la ONU instó a las autoridades chilenas a garantizar el derecho a protestar. Otro caso de corrupción involucra a opositores venezolanos. Un medio local reveló una gran estafa en la empresa petroquímica Monómeros, dirigida por allegados a Juan Guaidó. Moscú afirma que seguirán con los proyectos Nord Stream 2 y Turk Stream a pesar de las sanciones de Estados Unidos para las empresas que colaboren en la construcción de los gasoductos. Empezamos ahora. Empezamos en Colombia, donde se cumple un mes de protestas masivas contra las políticas de Iván Duque. 4 muertos y cientos de heridos es hasta ahora el balance trágico de estas manifestaciones. Ante esta situación y las numerosas denuncias de abusos policiales, el presidente Iván Duque presentó su nuevo plan de seguridad. Uno de los puntos está relacionado con el escuadrón móvil antidisturbios, que debería, según el plan, aumentar en número, mejorar su nivel de respuesta e intensificar su preparación. El mandatario aseguró que el objetivo es aumentar la cantidad de policías en las calles que acompañarán a los ciudadanos. Se prevé que en 4 años el gobierno incorpore hasta 34.000 nuevos agentes de seguridad. La iniciativa también presupone el desarme general de la ciudadanía. Este paso tendría una fuerte repercusión en el porte y tenencia ilegal de armas. Sobre este proyecto, Miguel Andrés Silva Moyano, experto en seguridad y defensa y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, apunta que es simplemente un borrador y que el gobierno debe explicar sus métodos e instrumentos. Se queda en un anuncio, no dice cómo va a ser y cuáles son los instrumentos. De hecho, una discusión permanente ayer es que esta propuesta que lanza el presidente es simplemente un borrador. No tiene mayor detalle, no tiene mayor precisión, no sabemos cuáles van a ser los instrumentos con los cuales va a ejecutar esa política y por lo tanto la discusión precisamente está en esos detalles que no conocemos con precisión. Solamente por poner un ejemplo, se habló en general de cambiar las funciones de la Policía Nacional en muchas ciudades. Las decisiones de enviar o no policías a las ciudades son decisiones que toma el presidente de la República y durante mucho tiempo los alcaldes le han exigido al presidente más policías. Sin embargo, esta no parece ser la vía para aumentar el cuerpo de policías, sobre todo porque estamos hablando de policías que requieren mayor formación. Muchos de los episodios que estamos viendo con el escuadrón móvil antidisturbios SMAT tiene que ver con una falla en los procedimientos que podría estar asociada a la formación de estos cuerpos y no hacerlo de la manera adecuada, no hacerlo en los tiempos requeridos, podría llevar a tener unos policías con formación inadecuada en las calles, lo cual implica unos riesgos tremendos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos insta al gobierno colombiano a avanzar en la exhumación de los cuerpos de una fosa común en el departamento de Antioquia. El hallazgo de más de 50 cadáveres revivió el pasado del país latinoamericano, el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. Ina Finoguénova ha hecho una recopilación de los hechos. En ocasiones, destapar un horror supone sacar a la luz muchos otros. Y si en cualquier país el hallazgo de una fosa común es testimonio de una atrocidad,
en Colombia es reflejo de más de una. La fosa común hallada recientemente en Dabeiba alberga no solo a víctimas del conflicto colombiano, sino víctimas de una de las prácticas más monstruosas de décadas de una guerra ya de por sí monstruosa: el asesinato de civiles indefensos y ajenos al conflicto para presentarlos como bajas enemigas en combate. Una práctica conocida, o mejor dicho, descrita como falsos positivos, porque lo de conocida es hasta cierto punto relativo. A mí no solamente me mataron a mi hermano, a mí me mataron a mi mamá en vida. Soy hermano de Jaime Steven Valencia Sanabria, menor de edad, que la Brigada 15 me lo mató vilmente a un niño. Mi hermano, ¿quién era? Steven, un niño. Yo hoy en día no lloro, porque el llorar me hace débil y el no llorar me hace fuerte. Esa es Zoraida. No lloro, porque ya yo no tengo lágrima. En el año 2008, decenas de jóvenes de Soacha, un municipio popular del conurbano de Bogotá, desaparecieron misteriosamente y pocos días después sus cadáveres fueron presentados como guerrilleros muertos en combate a más de 600 kilómetros de distancia. Los jóvenes habían sido embaucados por militares con falsas promesas de trabajo para posteriormente ser drogados, ejecutados y una vez muertos vestidos como guerrilleros. Este caso fue el que destapó la práctica. No es casual que, aunque se registran casos desde 1988, fuera durante el gobierno de Álvaro Uribe entre 2002 y 2010 que los casos crecieron exponencialmente. Justo cuando se crearon leyes específicas para premiar las bajas infligidas a la guerrilla. Una vez que se abandonó la política de recompensas, hacia el final de su mandato, disminuyeron abruptamente. Para que la hipótesis del enfrentamiento fuera más verosímil, al momento de ejecutarlos, los llevaban al campo y les pedían que corrieran en una dirección y luego regresaran al punto de partida. Cuando se daban la vuelta para volver, los acribillaban para que las balas les dieran de frente. Dispararon a la vegetación como para que si pasaban revista a los investigadores de que sí había sido contacto, pero en realidad no hubo ningún contacto. Ese era el teatro. Según los testimonios de sus verdugos, los asesinados en ningún momento sospechaban nada y se prestaban a todo voluntariamente, creyendo que todo era parte de las pruebas a las que eran sometidos para su nuevo trabajo. Pero entre tanta meticulosidad de los organizadores, la falta de cuidado en otros detalles revela el nivel de impunidad con el que operaban. Los autores de los falsos positivos sabían que en el fondo nadie iba a revisar con cuidado esos detalles, tratándose de víctimas pobres o campesinas. Porque algo fundamental y que no se suele mencionar es cómo el abandono social del Estado colombiano también propició los falsos positivos. Como imaginarán, las víctimas de esta práctica nunca eran ciudadanos de clase media o alta captados en universidades privadas, sino personas de pocos recursos económicos en entornos donde su desaparición sería considerada prácticamente algo normal por las instituciones. Una especie de limpieza social encubierta, estimulada y financiada por el Estado. En Chile, los carabineros califican de accidente de tránsito el atropello de un manifestante por un agente la jornada anterior. El joven sufrió fracturas múltiples de pelvis y se encuentra en grave estado, de acuerdo con el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El uniformado, por su parte, quedó en libertad y, de acuerdo con la decisión del juzgado, solo tendrá que comprobar su presencia con una firma cada mes mientras dure la investigación. Desde la ONU instaron a las autoridades chilenas a garantizar a la ciudadanía el derecho a manifestarse sin riesgo de ser agredidos. Exigieron además investigar los hechos de violaciones de derechos humanos. Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch cuestionó la preparación de las Fuerzas Armadas, apuntando que su discurso sobre derechos humanos está lejos del comportamiento brutal en las calles. Mientras, la cantidad de heridos durante las marchas aumentó a 3.557, con 359 lesiones oculares. El periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal resalta la impunidad generalizada entre las fuerzas del orden chilenas. Afirma que la justicia no toma en serio los casos de violencia policial. Los datos que se manejan a nivel de fiscalía establecen que el 85% de las denuncias que se hacen contra carabineros terminan sobreseídos, es decir, no llegan a ningún
término justo para las víctimas. Así ha sucedido incluso con acciones represivas realizadas hace más de un mes y medio, donde por cámaras de televisión se vieron golpizas efectuadas contra manifestantes por más de una docena de agentes policiales, con rompimiento del tabique nasal, con fractura mandibular, con pérdida de la visión de un ojo. Y sin embargo, esos policías formalizados terminaron finalmente sobreseídos, gran parte de ellos, porque en general la justicia en Chile no está actuando con la celeridad, con la prontitud y la profundidad que se necesita. En general, esto queda más bien en sumarios internos que terminan con alguna censura, alguna amonestación, y en muy pocas ocasiones se ha dado en el último tiempo la destitución de algún oficial o algún suboficial o carabinero que haya incurrido en faltas gravísimas de violaciones a los derechos humanos. Lo que se necesita es revisar los procedimientos que actúa Carabineros, cesar la represión y al mismo tiempo dejar de pensar que en Chile hay manos extranjeras tratando de soliviantar y tratando de desestabilizar al país. Pasamos a Argentina, donde el Senado aprobó el paquete de medidas económicas de Alberto Fernández con 41 votos a favor y 23 en contra y una abstención. La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva presupone reformas en los ámbitos económico, social y tarifario, entre otros. La legislación contempla un gravamen del 30% a las compras realizadas en divisas extranjeras. Otros impuestos abarcan las exportaciones agrícolas, sobre todo la soja, cuyas retenciones llegarán al 33%. En lo social, la ley suspende por 180 días las tarifas de servicios públicos y el aumento automático de las jubilaciones. Tenemos que habilitar los 2 tercios, sí. Y mientras el nuevo Ejecutivo de Argentina trata de minimizar las consecuencias de la crisis económica, varios países de la región también sufren dificultades. De acuerdo a la CEPAL, en los últimos 6 años, Latinoamérica ha registrado un alto índice de desaceleración económica generalizada. Pero, ¿qué ha cambiado en las últimas décadas en el continente? Pablo Quiroga y Betsabe Sumaya indagaron en las causas del problema en emisiones anteriores. Betsabe, los analistas califican esta década en términos económicos como perdida, ¿cierto? Una década de caídas, de bajas, de poco crecimiento. Vamos a ir analizando qué fue lo que sucedió, porque obviamente pues nuestra vista está en América Latina y lo que sucede en este periodo 2010-2020. Entonces vamos a empezar. Te voy a dar datos fuertes, datos duros que arroja obviamente la CEPAL. Veamos. América Latina cerrará en 2020 su periodo con menor crecimiento en 40 años. Entonces, imagínate, aquí se ha catalogado como una década perdida. Este será el 6º año consecutivo de bajo crecimiento para la región. Otro dato importante, se alertó que el Producto Interno Bruto se contrajo un 4% entre el periodo del 2014 al 2020. Y los focos rojos se encendieron en 3 países, que fue Venezuela, Argentina y Brasil. Entonces, terminamos este año y terminamos esta década y los números, como podemos ver, no fueron a la alza. Ahora, también es importante comparar qué sucedió la década pasada o en otros años. Acá tenemos 1980 a 1990. Esa también fue catalogada como una década perdida, donde hubo endeudamiento externo, volatilidad, fuga de capitales, devaluación monetaria, que eso también lo vivimos recientemente, y pérdida del poder adquisitivo. Como podemos ver, las cosas, en lugar de llevar un pico de crecimiento hacia arriba, pues ha ido hacia abajo. Iban hacia abajo, cosas negativas. Pero a ver, si nos remontamos nuevamente a la situación actual, en varios países de Latinoamérica se han registrado grandes manifestaciones que han llevado a distintos tipos de cosas. Eso también afecta, ¿no? Cuando el crecimiento de un país, de una población, cuando tu sociedad no tienes lo suficiente para subsistir o para vivir, obviamente se ve reflejado en confrontación política y social. ¿Y qué es lo que sucedió en Chile? Lo vemos actualmente, continúan las manifestaciones, la gente se queja, alza la voz, no está de acuerdo con lo que sucede en el país. Lo vimos en Ecuador hace unos meses porque ahí se les quiso aumentar en el subsidio a la gasolina y dijeron no. Se hizo este tipo de manifestaciones, se logró. En Colombia también lo percibimos y en Bolivia era un asunto político, pero que también se vio reflejado en las calles y que la gente obviamente no está de acuerdo con lo que está sucediendo en sus países. Ahora es importante ver el futuro, ¿no?
¿Qué tendría que ser para que las cosas fueran diferentes? ¿Cómo se viene esto? ¿Cómo? Porque la interrogante es grande y nos gustaría obviamente que del 2020 al 2030 pues las cosas fueran mejor. Entonces ahí tenemos una lista de situaciones que podrían cambiar el panorama si es que se realizan, si es que se llevan a cabo. 1, sortear la desaceleración, materias primas, es decir, darle poder a la materia que tu país haces y produces hacia el exterior y en tu mismo territorio. 2, sanear las cuentas públicas, divisas, productividad, exportaciones e inversión. Si todo esto llegara a suceder, podríamos hablar de que los números empezarían a subir, pero bueno, aún podemos decir que el futuro es incierto. Evo Morales convoca a los dirigentes de su partido, Movimiento al Socialismo, a una reunión para designar a los candidatos para las próximas elecciones en Bolivia. La cita tendrá lugar el 29 de diciembre en Buenos Aires. Además, afirmó que asistirían unos 1000 dirigentes y que el gobierno argentino ayudará con la organización. También hizo un llamamiento a los medios bolivianos, asegurando que está dispuesto a recibir a los que quieran dialogar. Al mismo tiempo, denunció los cuestionamientos sobre su refugio por parte de la OEA, Brasil y Estados Unidos, señalando que todos tienen los mismos derechos, sin importar ser de izquierda o de derecha. Un nuevo escándalo de corrupción salpica a opositores venezolanos. Investigaciones oficiales publicadas por un medio local revelan una gran estafa en torno a la empresa petroquímica venezolana Monómetros, con sede en Colombia y dirigida por allegados a Juan Guaidó. Según los datos, se constató que bajo un esquema de extorsión y chantajes a los directivos de la compañía, la empresa petroquímica habría sido utilizada para el enriquecimiento ilícito de los políticos que la manejan. La estafa habría sido manejada desde la Asamblea Nacional en desacato. El propósito sería la financiación de organizaciones políticas de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro. Añaden que desde que fuera usurpada por Juan Guaidó, la empresa ha acumulado pérdidas por más de 20 millones de dólares. Para el profesor de Ciencias Políticas, Temir Porras, los casos de corrupción en los que se ha visto involucrada la oposición al mando de Juan Guaidó demuestran su descontrol. El año 2019 termina en una situación, digamos, bastante penosa para la oposición venezolana, en el sentido de que no han logrado sus objetivos políticos. Fue un año que hay que recordar comenzó con la proclamación el 23 de enero y el apoyo de los Estados Unidos a esa estrategia de la oposición venezolana. Y bueno, tras intentos de toma del poder y de derrocar el gobierno en Venezuela, el año 2019, hay que decirlo, termina con una constatación de fracaso y con mucha más debilidad del lado de la oposición radical, digamos, al gobierno venezolano. Y por supuesto, con además una seguidilla de actos de corrupción que de alguna manera ilustran el descontrol que hay en el manejo de los activos venezolanos que fueron, digamos, confiscados por los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia, en el caso de Monómeros, confiscados a Venezuela y transferidos a la oposición venezolana sin ningún tipo de control, evidentemente, y sin ningún tipo de transparencia. Cuba estrena primer ministro. La Asamblea Nacional designa a Manuel Marrero Cruz como jefe del gabinete. El político se desempeñaba anteriormente como titular de turismo. Fue propuesto por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien justificó su elección en los méritos acumulados en sus responsabilidades anteriores. Cabe destacar que este cargo no existía en el país desde 1976, cuando lo ocupaba Fidel Castro. El órgano legislativo también nombró a 6 viceprimeros ministros y un secretario del Consejo de Ministros. Los socios europeos de Rusia prevén llevar a cabo consultas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para pedir aclaraciones sobre las sanciones a los gasoductos Nord Stream 2 y Turk Stream. Las restricciones se hacen efectivas tras la aprobación de Donald Trump del presupuesto militar norteamericano para el año 2020. Desde Moscú afirman que seguirán realizando sus proyectos a pesar de las medidas punitivas. Mauricio Ampuero aborda la problemática.
Donald Trump firma el presupuesto de defensa nacional y con ello aprovecha a dirigir sus dardos en contra de Rusia y de China. Los califica de adversarios. Además, impone una serie de sanciones en contra de Rusia y de Turquía, básicamente por dos proyectos, el Nord Stream 2 y el Turk Stream. Las reacciones no han tardado en llegar desde Moscú. Han calificado que esta política ya forma parte de la historia de la administración Trump, pero que más allá de las medidas restrictivas en contra de Rusia, algo que se ha hecho tendencia, llama la atención las sanciones en contra de sus propios socios, los de la Unión Europea. Y por eso también desde Alemania criticaban esta medida. Angela Merkel sostenía que no aprobamos la práctica de sanciones extraterritoriales. Desde Francia también defendían su soberanía nacional, criticando la aplicación de estas medidas restrictivas en su propio territorio. Y desde Turquía alegaban iguales argumentos. Sostenían que más allá de esta situación hay una interferencia abierta en los asuntos internos de nuestro país. Recep Tayyip Erdogan lo sostenía. ¿Por qué el Nord Stream y el Turk Stream son objeto de estas sanciones? Básicamente porque tienen por objetivo trasladar el gas a la Unión Europea. Un objetivo que también persigue Estados Unidos, de proveer de este recurso a Europa. En el caso concreto del Nord Stream 2 ya se encuentra en su fase final de trabajos. Transporta el recurso desde la costa de Rusia hasta puertos alemanes. Básicamente todo este trayecto ya está finalizado y restan solo 50 kilómetros en obras por ejecutar. Las reacciones a estas medidas también han llegado por parte de las propias empresas ejecutoras. La austriaca ha criticado la injerencia, esta aplicación de sanciones, pero destacar que este documento de Donald Trump incluye un periodo de 30 días para la aplicación de estas medidas restrictivas. Tiempo suficiente para que todas estas compañías terminen la ejecución de este porcentaje de obras que restan por realizar. Sin embargo, Allseas ha anunciado que se retira de estas obras. Ella es la encargada de la parte logística de abastecer con sus buques en las faenas. Lo ha hecho luego de las amenazas por parte de dos senadores norteamericanos, quienes han dicho que si pasa solo un día después de anunciadas, de firmadas estas medidas restrictivas, también las sanciones fatales, decían estos parlamentarios norteamericanos, caerán sobre esta empresa. Al respecto, el periodista Aníbal Garzón indica que esta política de Estados Unidos tiene por objetivo romper los vínculos comerciales entre Rusia y Alemania para mantener su hegemonía y dominio. Hay que tener en cuenta que es un bloqueo por parte de Estados Unidos porque pretende boicotear en todo momento las relaciones continentales. ¿Qué sucede? Al igual que intenta reproducir cuando la Guerra Fría, el hecho de que Europa tenga buenas relaciones comerciales con Rusia, en el que Rusia pueda aportar parte de materias primas para los procesos industriales de Europa, en este caso la potencia económica que es Alemania, y Alemania pueda aportar manufacturas a la economía rusa, afecta en todo momento a lo que es el sentimiento por parte de Estados Unidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, que han aprobado lo que es la Ley de Autorización de Defensa Nacional, y lo que pretenden es que se rompa ese vínculo comercial, tanto político como económico, para seguir teniendo la hegemonía Estados Unidos y el dominio a nivel global. Lo que intenta en todo momento Donald Trump es defender los intereses de Estados Unidos con esa doble moral, de decir que quieren proteccionismo a favor de su mercado y poner aranceles a los productos extranjeros, pero sí tener mercado libre en otras economías como América Latina, como Europa o como Asia. Por lo tanto, es una doble moral que busca entre globalización neoliberal y el proteccionismo. Y esa es la estrategia que lleva en todo momento. No es anti-establishment Donald Trump, sino lo que busca son los intereses de las corporaciones, porque entrando en crecimiento de economías como Rusia o China, los países BRICS, se ve Estados Unidos afectada en la competencia internacional. La Agencia Mundial Antidopaje no toma en cuenta las acusaciones del Comité de Investigaciones de Rusia contra el ex director del laboratorio de Moscú por un cambio deliberado de los archivos del centro. Por el contrario, mantienen su versión inicial de los hechos. Anteriormente, Rusia encontró evidencias de que Grigori Rodchenkov
quien huyó a Estados Unidos, accedió a distancia a los datos con el fin de adulterar las pruebas de dopaje. Agregan que la investigación confirma el carácter político de la decisión de apartar al país eslavo de competiciones internacionales. Desde Rusia expresan su interés en cooperar en el caso, pero informan que no les permiten interrogar a Rodchenkov ni acceder al archivo que entregó. En el 2016, el informante denunció que había una red de dopaje de deportistas rusos en los Juegos Olímpicos de Sochi. El pasado 9 de diciembre, la Agencia Mundial Antidopaje inhabilitó a Rusia para competir durante 4 años en torneos internacionales. Ahora les presentamos más noticias en nuestro formato en breve. En Guatemala, al menos 22 personas, entre ellos 8 menores de edad, fallecieron en un accidente de tráfico en el departamento de Zacapa. Se informa también de una veintena de heridos. La versión preliminar del suceso indica que el conductor de un camión de carga perdió el control e impactó un autobús que transportaba a más de 50 pasajeros. Los equipos de rescate liberaron a los atrapados bajo los vehículos. El presidente electo de Guatemala, Alejandro Yamatei, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas. En Alemania, la policía concluyó la evacuación de un mercado navideño en el centro de Berlín por un objeto sospechoso. Las autoridades niegan la información difundida en los medios sobre la detención de 2 personas. Esta feria fue escenario de un atentado en el 2016, cuando un hombre de origen tunecino atropelló a una multitud dejando 12 muertos. En Francia, las protestas de transportistas contra la reforma de pensiones de Emmanuel Macron causan interrupciones en el sistema de ferrocarriles, metro y carreteras. La iniciativa del presidente propone, entre otras medidas, aumentar en 2 años la edad de jubilación de 62 a 64. Mientras, un grupo de chalecos amarillos con caretas de Macron salieron a protestar frente al Museo del Louvre en el marco del cumpleaños del mandatario. Los activistas se solidarizan de esta manera con la huelga nacional. Así terminamos nuestro informativo en unos segundos, en unos minutos. Volvemos para repasar.